Ahora vamos a ver procedimientos intervencionistas, ¿sí? O sea, algo que vemos de refilón, ya que nosotros dedicamos más que nada al diagnóstico. El primero que estamos viendo ahí se llama angioplastia coronaria transluminal percutánea. En este caso es un procedimiento que se utiliza para destapar arterias o venas, en este caso arterias o venas del corazón, ¿sí? Que están taponadas por grasa, por ateromas de grasa. En ella se coloca un catéter, ya sea o por vía radial o por vía femoral, se coloca un catéter que tiene un globo, ¿sí? Ese globo procede a inflar, se procede a inflar el globo mediante un balón, ¿no es cierto? Y hace que vaya desplazando esa placa de grasa, ¿no es cierto? Y después se adelanta más ese catéter y en su interior tiene una cosa llamada stem. El stem es como una red autodesplegable que tiene un determinado diámetro y que conserva el diámetro de la arteria o de la vena, permitiendo que siga circulando la sangre y no como anteriormente que estaba taponada. ¿Sí? Como pueden ver, ahí se ve, digamos, los elementos y se ve el antes y el después del tratamiento. En este caso, como habló su profesor, aquí hay una endoprótesis, ¿sí? La endoprótesis se coloca, por lo general, en aneurismas gigantes a nivel de aorta abdominal. En este caso, ¿no es cierto? Como se puede ver en el primer estudio, todo, digamos, la aorta y las arterias, y una parte de las arterias ilíacas primitivas, ¿no es cierto?, se encuentran totalmente deformadas y aumentadas de volumen y tamaño por digamos, el aneurisma. Y una vez colocado en la endoprótesis, como pueden ver, alcanzan un tamaño más o menos normal. Bueno, acá lo que pueden ver es un glosario, ¿no es cierto?, de lo que se está hablando y de lo que pueden llegar a tener dudas, ¿sí? Lo que se ve un aneurisma aórtico abdominal, no es lo mismo un aneurisma en el cerebro que en el abdomen, ¿sí? Lo que es la aorta, lo que es un catéter de liberación, ¿no es cierto? La fibrinolysis. La fibrinolysis es nada más y nada menos que la liberación de un coagulante, ¿no es cierto?, para un anticoagulante para liberar o desarmar coágulos, ¿sí? Como pueden ver, ahí se ve un catéter cola de cerdo, ¿no es cierto?, y en el cual, digamos, mediante un procedimiento especial se inyecta ese elemento y se procede a, digamos, a coagular la zona y evitar que siga la rotura de la arteria o vena. Como pueden ver, ahí lo que está haciendo es embolizar un aneurisma cerebral. Se puede hacer de dos maneras, en forma mecánica, ¿sí?, mediante elementos metálicos, ¿sí?, o mediante pegamento o alcohol. Acá ven, ¿no es cierto?, una quimioterapia intrauterina, ¿no es cierto? O sea que lo que hacen es, en este caso la mujer tiene un tumor en el útero y para, ¿cómo diría?, cortarle la alimentación al tumor se procede a quemar o taponar los vasos de alimentación del útero, de este tumor uterino. Entonces, al no tener alimentación, este muere. Acá estamos viendo medio de contrastes. El más común de todos, el medio de contraste iodado, derivado del ácido tiroideo benzoico. Puede ser monómero o dímero. Puede ser hidrosoluble o liposoluble. Pase a la siguiente. ¿Sí? Dependiendo de eso, va a tener mayor o menor reacción adversa, va a ser menos o más viscoso y va a tener mayor o menor reacción adversa, va a tener mayor osmolaridad y también eso va a influir en que sea tenga mayor o menor reacción adversa el paciente. ¿Sí? Como pueden ver, la elevada osmolaridad, ¿no es cierto?, de los medios de contraste puede provocar una reacción adversa. Ahí está hablando de la hidrofilia y la lipofilia. No es lo mismo que hidrosoluble o liposoluble, ya que la hidrosolubilidad y liposolubilidad habla del medio de excreción. Un medio de contraste hidrosoluble
excreta por el riñón, mientras que el liposoluble se excreta por dos vías, ya sea por vía fecal y vía renal. La hidrofilia y la lipofilia hace alusión especialmente al medio de contraste y su afinidad con la capa lipídica que rodea la célula, ¿sí? Si es lipofílico, quiere decir que el medio de contraste puede ingresar a la célula y dañarla, mientras que si es hidrofílico, no va a ingresar a la célula y va a evitar dañar a la célula. Entonces, a nosotros nos conviene que el medio de contraste sea hidrofílico, o sea que interactúe con el medio acuoso que rodea a la célula y no que ingrese a la misma. Bueno, acá, ¿no es cierto?, habla del índice de eficacia y eso lo demás tiene que ver con la composición molecular. Sí, bueno, acá como pueden ver hay una clasificación del medio de contraste hidrosolubles, monómero, dímero, ¿no es cierto?, iónicos y no iónicos. Acá hay determinados nombres comerciales. Bueno, las vías de administración. ¿Sí? Como pueden ver, la vía de administración del medio de contraste son arterias o venas. Como le decíamos, tres. Femorales, radiales, medianas y axilares, ¿sí? Y como pueden ver ahí le está dando más o menos una guía de los catéteres que se pueden utilizar, ¿sí? Las agujas las más pequeñas son el 22 y las más grandes son 18 y 16, ¿sí? Y bueno, ahí se ven los accesos vasculares más comunes, ¿no es cierto? Más medios de contrastes, la próxima. Bueno, cómo se ven los grupos, la próxima. ¿Sí? Y bueno, y acá lo que ustedes pueden ver son las reacciones adversas, ¿sí? Las reacciones adversas pueden ser leves, moderadas o graves o severas. La leve, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí son la náusea, el vómito, la urticaria, el prurito o la diaforesia, o sea, la pérdida del habla o el ronquido en la persona cuando habla. Son reacciones leves, no necesitan en absoluto ningún tipo de medicación, ¿sí? Y sí que el técnico y el médico observen. Mientras que el otro tipo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de reacciones adversas, ¿no es cierto?, depende mucho, por ejemplo, la atopía, que es la alergia, no depende del volumen del medio de contraste, ¿sí?, ni de la osmolaridad ni nada de más. Mientras que el daño al vaso depende más que nada de la viscosidad del medio de contraste. O sea, si mientras más tibio esté el medio de contraste, menor viscosidad va a tener y menor daño va a causar al vaso. Y como pueden ver acá, hay efectos quimiotóxicos, ¿sí? Como le iba diciendo, ¿no es cierto? A mayor cantidad de medio de contraste, más se puede intoxicar el paciente.